Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí nuevamente les estoy acercando un video para explicar los contenidos de la unidad número 4 de nuestro programa, y las diapositivas que voy a utilizar van a estar en la plataforma para que puedan mirar, para que puedan imprimir, es decir, para que puedan analizar con detalle. Bueno, espero que los videos anteriores haya servido porque he modificado la diapositiva que yo presento habitualmente en el aula. Lo modifiqué para que vayamos más lento en el desarrollo, pero sí que las comprensiones sean más efectivas. Por eso van a ver ustedes que algunas presentaciones son muy largas y los videos también son muy largos, por eso los fracciono, porque necesito ir de a poco para que ustedes puedan comprender. De todas maneras, sepan que ya les dije varias veces, y bueno, les vuelvo a decir, no duden en escribir en los comentarios de este canal aquellas preguntas que tengan, aquellas sugerencias, y también pueden hacerlo por la plataforma en los foros, que ahora ya están habilitados todos, para que puedan hacer las preguntas y bueno, ahí podamos responder tanto la profesora Gladys como yo, y tal vez algunos de los compañeros también pueden responder algunas de las preguntas. Bien, comenzamos con esta unidad en la cual vamos a estudiar la relación entre dos o más variables. En realidad vamos a estudiar la relación entre dos variables. Y para esto voy a hacer un poquito de reseña y me voy un poco a la unidad anterior. Hasta ahora veníamos trabajando siempre con una variable por vez. Es decir, yo les tiraba un conjunto de datos y les decía estos datos corresponden a la variable peso de ternero o peso de personas o edad de personas, y ustedes hacían un resumen de esa variable. Calculaban la media, la varianza, no sé, el desvío estándar, el coeficiente de variación. Es decir, hacían todo un resumen descriptivo, pero de una sola variable. En algunos casos hicimos, en el ejemplo que le mostré, hicimos una comparación, pero era una misma variable comparada en dos grupos. Por ejemplo, era el caso del peso de niños y niñas, de aquel caso de esa localidad donde había mucha incidencia de niños con colesterol. Bueno, pero por más que hayamos trabajado con peso de niños y peso de niñas, es simplemente una misma variable que la comparamos, es una comparación muy sencilla, en dos grupos. Decíamos, ¿dónde había mayor peso? ¿En las niñas o en los niños? ¿Dónde había más variabilidad? ¿En las niñas o en las niñas? Es decir, una comparación de mayor, menor, igual. No había un análisis muy profundo. Bueno, en este caso nosotros vamos a estudiar dos variables en forma simultánea. Y también para poder ingresar al tema de lleno, al análisis de correlación y regresión, voy a ir un poquito a un concepto matemático que ustedes de matemáticas seguramente ya lo tienen muy fresco a los conocimientos porque el año pasado lo tuvieron. Y en ese caso ustedes recordarán el concepto de función, ¿sí? Es el concepto clave, el concepto más importante de toda la ciencia matemática, el concepto de función. Y en este tema de función, gran parte de la matemática se dedica a estudiar variables que están relacionadas en forma determinística. ¿Qué significa en forma determinística? Que cuando dos variables están asociadas de esta manera, conociendo el valor de una de ellas, llamémosle x, inmediatamente queda determinada el valor de la otra variable, que es y. ¿Sí? Entonces, las variables x e y están relacionadas determinísticamente cuando yo puedo conocer el valor de y de forma precisa, de forma exacta, de forma determinada, simplemente con el conocimiento de x. ¿Qué hay en el medio de esas dos? Desde el punto de partida de la x hasta el punto de llegada y hay una fórmula, y esa fórmula es lo que llamamos función, ¿sí? Está la función cuadrática, la función lineal, etc. ¿Cuál es un ejemplo de esta situación?
Cuando ustedes van a comprar nafta, miran el precio, o en realidad cualquier producto, miran el precio, y para saber cuánto tienen que pagar por la cantidad de combustibles que compraron, lo único que hacen es multiplican ese precio por los litros que cargaron. Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá el precio, 48,78, una foto un poco vieja, porque ya está mucho más caro. Y para saber el precio total de la carga, tengo que multiplicar 48,78 por la cantidad de litros, ¿sí? Y de esa manera tengo el precio a pagar. Acá está todo determinado, no hay una chance de que yo digo, bueno, quiero comprar 10 litros de combustible y ¿cuánto me va a salir? Y me va a salir aproximadamente entre 400 y 500 pesos. No, 10 litros de combustible exactamente van a costar 487 pesos con 80 centavos. Eso es ley, ¿sí? No hay forma de errarlo. Es decir, que con una fórmula, la variable precio a pagar y cantidad de combustibles están perfectamente vinculados, están relacionados de una manera determinística. Y esta es la fórmula que permite hacer ese cálculo. Conociendo C, puedo conocer P. Es decir, conociendo X, puedo conocer Y. Vamos a otra de las materias que ustedes suelen conocer, que es física. Si este vehículo se mueve a una velocidad constante, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y yo puedo calcular el espacio recorrido con una simple fórmula, la que expresa el producto entre la velocidad que lleva el vehículo, que va a ser siempre la misma, porque dijimos que tiene velocidad constante, y el tiempo. Es decir, el tiempo es la variable X, el espacio es la variable Y. Con esta fórmula yo puedo relacionar esas dos variables en forma determinística. Ahora, si el vehículo va aumentando la velocidad, es decir, va acelerando, estaríamos hablando ya de un movimiento acelerado, ya no es uniforme. En ese caso, la fórmula que permite relacionar el espacio con el tiempo es esta que está acá. Es velocidad inicial por tiempo más 0,5 por la aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, acá me quedó como subíndice, así que esto va para corrección, ¿sí? Esto es un exponente, tiempo al cuadrado. Así que por favor corrijan cuando tengan la diapositiva. Bueno, pero el caso que vamos a estudiar nosotros, en nuestro tema, no es justamente esto. Hay variables que están relacionadas, pero no de forma determinística. Por ejemplo, la calificación de un alumno, la calificación promedio de un alumno en el secundario y la calificación promedio de un alumno en universidad, podríamos decir que está relacionado. Yo puedo tomar de cada uno de ustedes, ver su título secundario y voy a ver la calificación promedio que obtuvieron. 7, 7.50, 8, 9, ¿sí? Y después voy a tomar la libreta universitaria o voy a pedir la constancia de materias aprobadas hasta ahora con el promedio y voy a ver si hay o no relación. Yo creo que debe haber relación, es decir, un buen desempeño en la escuela y bueno, es de esperar que también represente un buen desempeño en la universidad. Ahora, dos alumnos pueden tener el mismo rendimiento promedio, la misma nota promedio en secundaria, por ejemplo, los dos tienen calificación promedio 8 y el rendimiento universitario no es el mismo, ¿sí? No es que a uno, el que tiene rendimiento 8 en la universidad tiene promedio 9 y el otro tiene promedio 5, ¿sí? Puede pasar. Eso no puede pasar cuando yo compro combustible. Yo compro 10 litros de combustible y me sale 500 pesos, el que viene detrás mío compra 10 litros de combustible, le sale 500 pesos y viene otro y compra 10 y le sale 500 pesos. Es decir, todo lo que compramos 10 litros vamos a pagar exactamente 500 pesos. Eso es una relación determinística. En cambio, yo tomo 5 alumnos que tuvieron promedio 8 en el secundario y no necesariamente van a tener el mismo promedio en la universidad. Entonces, este tipo de relaciones son las que nosotros vamos a estudiar a partir de
el análisis de regresión y de correlación. El análisis de regresión es una parte de la estadística que se ocupa de investigar la relación entre dos o más variables relacionadas de una forma no determinística. Por eso empecé con este tipo de relaciones para saber qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar relaciones entre variables, pero de las cuales solamente conozco algo. Sé que hay una relación, pero no conozco la fórmula que me permita ligar a esas dos variables. Y voy a empezar con un ejemplo. La variable peso al destete, digamos, de un ternero, no sé, de otro animal, es una variable. Es una variable cuantitativa, continua, etc. Ahora, ¿podríamos decir que el peso al destete está relacionado con la edad de la madre? Es decir, ¿la edad de la madre influye sobre el peso al destete? Un animal más viejo que otro puede dar a luz un animal con sobrepeso o con bajo peso. No sé cuál debe ser la relación, pero ¿debería haber una relación entre estas dos variables? Bueno, ustedes podrían decirme sí, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, y a ver, ¿cuál es la relación? ¿Hay una relación matemática que ligue estas dos variables? Y la verdad que no. No, porque hay otros factores que influyen en el peso al destete. Por ejemplo, puede ser el peso al nacer. ¿Sí? El peso al nacer, creo yo, que es una variable que tiene una mayor relación, una relación más fuerte con el peso al destete. Igual, en el camino entre el peso al nacer y el peso al destete hay un tiempo en el cual se pueden dar también otros factores que hagan que dos animales que tengan el mismo peso al nacer no lleguen al mismo peso al destete. ¿Entienden? A eso es lo que me refiero. La edad al destete también es una variable que me parece puede influir en el peso. Y de esa manera podríamos mencionar un montón, y a ustedes se les puede ocurrir otra. El peso de la madre, la raza, la cantidad de partos de la madre, el estado sanitario. Como pueden ver aquí hay variables que son del tipo cualitativa, como raza, el estado sanitario, la época de nacimiento, si nació en una época cálida o en una época fría. Es decir, hay variables que no son del tipo cuantitativo. Bueno, esas nosotros no las vamos a estudiar. Solamente vamos a analizar variables del tipo cuantitativa y en la mayoría de los casos continua. Bien, vamos a ver qué simbología vamos a utilizar. Cuando yo voy a analizar dos variables, en principio lo vamos a hacer a partir de, a ver, les voy a mostrar acá esto quiero mostrarles primero. El análisis entre dos variables se encara desde dos puntos de vista. O sea, hay dos caminos para analizar la relación. Por un lado, el análisis de correlación, que solamente estudia cómo las dos variables cambian en forma conjunta, pero no me interesa usar una para predecir a la otra. Es decir, no es como el caso donde yo quiero saber, a ver, ¿qué pasa con un animal que al nacer pesa 20 kilos? ¿Cuál será el peso al destete? Entonces yo estoy utilizando la primera variable X, que es peso al nacer, para intentar predecir cuál va a ser el peso al destete. En ese caso yo estoy utilizando una variable para pronosticar la otra. Bueno, en el análisis de correlación eso no me interesa, solamente me interesa saber si entre las dos variables hay o no una variación conjunta. Y por otro lado, el análisis de regresión sí me permite conocer qué valor va a tomar una variable cuando yo conozca la otra. Es decir, tengo que hablar de una relación funcional entre las dos variables.